Enigma en el Océano Pacífico. Imagina un vasto océano azul que se extiende hasta donde alcanza la vista. En medio de esta inmensidad, una pequeña isla emerge, cargada de secretos que han desconcertado a exploradores, arqueólogos y aventureros durante siglos. Bienvenido a la isla de Pascua, o Rapa Nui, como la llaman sus habitantes. Este aislado pedazo de tierra es el hogar de uno de los enigmas más fascinantes de la humanidad, los moais. Estas impresionantes estatuas, con sus miradas fijas y enigmáticas, parecen custodiar la isla, pero ¿qué secretos esconden realmente? Al poner un pie en esta isla del Pacífico, te sientes transportado a otro tiempo, a una era en la que la naturaleza y el hombre estaban aún más entrelazados. Los moais, con su imponente presencia, te observan desde sus aus, las plataformas de piedra en las que se erigen. Pero aquí surge la primera pregunta: ¿cómo llegaron a ser? ¿Qué motivó a un pueblo tan aislado a crear semejantes colosos de piedra? El viento sopla suavemente, acariciando tu rostro, mientras te desplazas por el terreno volcánico de la isla. Los moais, tallados en toba, un tipo de roca volcánica, fueron esculpidos con herramientas rudimentarias. Pero su tamaño y peso, algunos alcanzando más de 9 metros de altura y toneladas de peso, plantea un desafío logístico monumental. ¿Cómo fue posible que una civilización sin tecnología moderna lograra mover estas moles desde la cantera de Rano Raraku hasta sus posiciones actuales? Aquí viene uno de los momentos más intrigantes, la leyenda de cómo los moais caminaban. Según las historias transmitidas de generación en generación por los habitantes de la isla, los moais eran transportados a pie, balanceados de un lado a otro por un grupo de personas, como si tuvieran vida propia. Pero, ¿es esto realmente posible? Los arqueólogos han tratado de replicar este método, algunos con éxito, sugiriendo que, tal vez, esta leyenda no es tan descabellada como parece. Mientras caminas entre estas gigantescas figuras, no puedes evitar sentir una conexión con el pasado. ¿Quiénes eran las personas que dedicaron sus vidas a esculpir estas estatuas? ¿Qué significado tenían los moais para ellos? En este punto, nos adentramos en otro debate fascinante, la función de los moais. Algunos investigadores creen que eran una forma de honrar a los ancestros, una conexión espiritual entre los vivos y los muertos. Otros sugieren que eran símbolos de poder y estatus, representaciones de líderes tribales que vigilaban la isla. Pero la historia de los moais no está exenta de sombras. A lo largo de los siglos, muchos de estos colosos fueron derribados, tumbados de cara al suelo. Este evento, conocido como la Guerra de los Moais, es otro capítulo oscuro y misterioso de la historia de Rapa Nui. ¿Qué llevó a los habitantes de la isla a derribar las mismas estatuas que habían dedicado tanto esfuerzo en erigir? Algunos creen que fue el resultado de conflictos internos, una lucha de poder entre clanes que llevó al colapso social de la isla. Otros sugieren que pudo haber sido una respuesta a la escasez de recursos y el agotamiento de los bosques, elementos vitales para la construcción y transporte de los moais. Pero, ¿y si hubiera más en esta historia de lo que parece a simple vista? Imagina, por un momento, que estos eventos fueran parte de un ciclo más amplio de auge y caída, una advertencia de la naturaleza sobre los peligros del desequilibrio entre el hombre y su entorno. Mientras el sol comienza a ponerse sobre la isla, tiñendo el cielo de colores anaranjados y rosados, te quedas reflexionando sobre los moais. Cada estatua es un testimonio de un tiempo en el que la humanidad se atrevió a desafiar las restricciones de su entorno, una lección sobre la resiliencia y la creatividad del espíritu humano. Pero también es un recordatorio de nuestra fragilidad, de cómo una civilización puede alcanzar grandes alturas, solo para caer si no respeta el equilibrio de su mundo. Y aquí, en este punto, te dejo con una pregunta que quizás solo tú puedas responder. ¿Qué nos enseña la historia de los moais sobre nuestro propio futuro? ¿Podrá la humanidad aprender del pasado antes de que sea demasiado tarde? Este es solo el comienzo de nuestro viaje por los misterios de la isla de Pascua. En el próximo capítulo, nos adentraremos en las teorías más controvertidas sobre el colapso de esta civilización. ¿Fue la intervención externa, un cambio climático drástico o algo aún más inesperado lo que llevó a Rapa Nui a su declive? No te lo pierdas. Los gigantes de piedra. Imagina que estás de pie en la isla de Pascua,
rodeado por el sonido del viento que acaricia las olas y el susurro de una historia antigua que se niega a desvanecerse. A tu alrededor, imponentes figuras de piedra, conocidas como moais, se alzan con expresión estoica, como si vigilasen el horizonte desde tiempos inmemoriales. Estas colosales estatuas, que varían en altura desde unos modestos 2 metros hasta más de 10, parecen desafiar la lógica y la comprensión humana. ¿Cómo lograron los antiguos isleños esculpir y trasladar estos gigantes de piedra sin la tecnología moderna? Los moais, como probablemente sabes, son más que simples esculturas. Para los habitantes de Rapa Nui, representaban ancestros venerados, conectores entre el mundo terrenal y el divino. Pero, ¿cómo se transformó una isla tan remota en el taller de estas misteriosas figuras? Te invito a que te adentres en este enigma, donde la historia y la leyenda se entrelazan. A medida que caminas por esta tierra volcánica, te preguntas, ¿qué impulsó a los Rapa Nui a tallar más de 900 moais? Los relatos orales hablan de una época de abundancia, cuando los recursos de la isla eran generosos, permitiéndoles dedicar tiempo y esfuerzo a estas obras monumentales. Pero, ¿fue solo eso? ¿O había algo más que los motivaba? Imagina el proceso: bloques de piedra volcánica siendo tallados meticulosamente, quizás durante meses o incluso años. Luego, el desafío de transportarlos desde la cantera hasta sus plataformas finales, llamadas AU, distribuidas por toda la isla. Sin herramientas de metal ni animales de carga, los isleños debieron desarrollar métodos ingeniosos para mover a estos colosos. Algunas teorías sugieren que los moais caminaban, balanceados sobre troncos de madera en un complejo juego de equilibrio y fuerza humana. Pero, ¿de verdad es posible que estos gigantes pudieran moverse así? Aquí es donde la historia comienza a volverse aún más intrigante. En 2012, un equipo de investigadores recreó esta técnica, logrando mover un moai de 5 toneladas con solo 18 personas. Sin embargo, ¿podría esta hazaña moderna realmente reflejar los métodos antiguos? ¿O hay un secreto aún por descubrir? Mientras observas el rostro de uno de los moais, una sensación de asombro te inunda. ¿Qué pensarían esos escultores al vernos ahora, siglos después, aún intentando descifrar su legado? La conexión con sus ancestros fue tan poderosa que motivó generaciones de esfuerzo colectivo. Pero lo que sucedió después es lo que realmente dejó perplejos a los arqueólogos. El colapso ecológico de la isla y la posible guerra interna por los recursos son teorías que intentan explicar el abrupto final de esta era de construcción de moais. Las palmeras, que antes dominaban el paisaje, desaparecieron, y con ellas, la capacidad de transportar y erigir más estatuas. ¿Pero fue la deforestación realmente la única causa? Algunos creen que factores externos, como la llegada de europeos y las enfermedades que trajeron consigo, sellaron el destino de la civilización Rapa Nui. Si este misterioso vistazo a la isla de Pascua y sus enigmáticos moais ha despertado tu curiosidad y quieres seguir explorando los secretos de esta fascinante civilización perdida en el Pacífico, te invitamos a unirte a nuestra comunidad de exploradores de misterios. Regálanos un me gusta si te ha intrigado el enigma de los moais. Queremos leer tus propias teorías y preguntas sobre cómo fueron construidos y transportados en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para no perderte el próximo capítulo donde profundizaremos en las teorías sobre el colapso de esta civilización y el significado de estos gigantes de piedra. Tu apoyo nos ayuda a seguir desenterrando los misterios del mundo. Ahora, quiero que pienses en esto. En un mundo donde todo cambió, los moais permanecieron. Silentes, testigos de la gloria y la caída de sus creadores. ¿Podrían estos gigantes de piedra contener respuestas a preguntas que todavía no sabemos cómo formular? Aquí es donde surge una revelación inesperada. En años recientes, excavaciones han revelado que los moais no solo son cabezas, como a menudo se muestran en fotografías, sino que muchos tienen cuerpos completos sumergidos bajo tierra. Este descubrimiento aporta una nueva dimensión al misterio. ¿Por qué se enterraron estos cuerpos? ¿Fue intencional o simplemente un capricho del tiempo y la naturaleza? Mientras procesas esta información, quizás te preguntes si hay otros secretos escondidos bajo la superficie de esta enigmática isla. La tecnología moderna, desde el escaneo por radar hasta la datación más precisa,
promete ir desvelando los secretos enterrados. Pero, ¿será suficiente para comprender completamente la motivación y el significado detrás de estos moais? Te dejo con esta reflexión mientras nos preparamos para adentrarnos en el siguiente capítulo de nuestra serie. Nos espera un viaje hacia el corazón de la isla, donde exploraremos los Sa'u y la disposición exacta de los moais sobre ellos. ¿Qué papel jugaban estas plataformas ceremoniales en la vida de los Rapa Nui? ¿Y qué más podremos descubrir sobre esta antigua civilización? No te pierdas el próximo episodio, donde continuaremos desentrañando el misterio de los moais y la fascinante historia de Isla de Pascua. Porque aquí, cada nuevo descubrimiento nos lleva a otra pregunta en el gran debate sobre la verdadera naturaleza de estos guardianes de piedra. El significado oculto de los moais. Imagina que estás frente a uno de esos majestuosos moais en la Isla de Pascua. Sientes la inmensidad del tiempo y la historia que este gigante de piedra ha presenciado. Pero, ¿qué secretos oculta en su expresión imperturbable? ¿Qué significado profundo se esconde detrás de su creación? En este capítulo, nos adentraremos en lo desconocido para descubrir el significado oculto de los moais. Los moais no son solo piedras talladas, son mucho más que eso. Desde que fueron esculpidos por los antiguos habitantes de Rapa Nui, han sido el centro de fascinación y misterio. Pero la pregunta que nos hacemos hoy es, ¿por qué fueron creados realmente? ¿Qué mensaje intentaban comunicar sus creadores? Comencemos por entender el contexto cultural de aquellos tiempos. Los Rapa Nui, los habitantes originales de la isla, vivieron en aislamiento durante siglos. Su cultura floreció en esta soledad oceánica, desarrollando un sistema de creencias único. Los moais, se dice, eran más que monumentos, eran representaciones de sus ancestros. Se creía que al esculpir estas figuras, se infundía en ellas el mana, una energía espiritual que protegía a la comunidad. Pero, ¿es esta la única interpretación? Algunos investigadores han propuesto una teoría aún más intrigante. ¿Y si los moais no solo eran guardianes espirituales? ¿Y si también eran una forma de comunicación entre los Rapa Nui y algo más allá de la comprensión humana? Algunos arqueólogos sugieren que los moais podrían haber sido una manera de conectar con seres o entidades superiores, una especie de antena espiritual que canalizaba conocimientos y protección desde otras dimensiones. Piénsalo por un momento, una civilización aislada en medio del Pacífico, buscando respuestas en el cosmos, esculpiendo gigantes de piedra para establecer un puente místico. ¿Es posible que los moais fueran, en esencia, una especie de lenguaje universal, una forma de transmitir un mensaje más allá de lo terrenal? ¿Qué crees tú? A medida que desentrañamos las creencias y teorías, encontramos también la conexión entre los moais y el poder político en la isla. Cada clan construía y erigía sus propias estatuas, representando a sus líderes y ancestros. Estos monumentos no solo eran símbolos de poder, sino también de prestigio y competencia entre los clanes. La construcción de un moai era una tarea titánica que requería la colaboración de toda la comunidad, lo que consolidaba el liderazgo y la cohesión social. Sin embargo, hay un giro en esta historia. En un hallazgo sorprendente, se descubrió que algunos moais fueron derribados intencionadamente. ¿Pero por qué? ¿Qué llevó a los propios Rapa Nui a derribar sus preciadas estatuas? Una teoría sugiere que las tensiones entre clanes llevaron a actos de sabotaje. Derribar un moai era un golpe directo a la moral y al poder del enemigo. Pero, ¿podría haber otra razón más profunda detrás de esta destrucción? Aquí es donde la historia se vuelve aún más fascinante. Algunos expertos creen que el colapso ambiental de la isla, debido a la sobreexplotación de recursos, pudo haber desatado una crisis social. En tiempos de desesperación, los Rapa Nui pudieron haber comenzado a cuestionar el valor y el poder de sus estatuas, viendo en ellas no solo protectores, sino también símbolos de un sistema que ya no funcionaba. ¿Podrían haber sido los moais tanto salvadores como catalizadores de su caída? Cada moai cuenta una historia, una que va más allá de lo visible. Mientras te adentras en esta narrativa, surgen preguntas que desafían nuestra comprensión. ¿Podría ser que las respuestas al misterio de los moais estén ocultas no en las estatuas mismas, sino en lo que representan sobre la naturaleza humana, el poder, el conflicto y la espiritualidad? Este enigma sigue vivo,
Y lo que hemos explorado hoy es solo una fracción del vasto tapiz de incógnitas que rodean a los Moais. A medida que avanzamos en esta serie, te invito a mantener la mente abierta y a cuestionar lo que crees saber. Porque, quizás, la verdadera revelación aún nos espera en el horizonte. Y aquí, en la conclusión de este capítulo, te dejo con una pregunta que podría cambiarlo todo. ¿Y si los Moais no solo guardan secretos del pasado, sino también pistas para el futuro de la humanidad? En el próximo capítulo, nos adentraremos en las teorías más osadas que sugieren conexiones entre los Moais y civilizaciones perdidas. ¿Te atreverás a descubrirlas? El misterio del movimiento. Imagina estar en la isla de Pascua, sintiendo el viento que trae consigo ecos de un pasado enigmático. A tu alrededor, los Moais se erigen como centinelas de un misterio que ha desconcertado a generaciones. Hoy, te adentrarás en uno de los aspectos más fascinantes y enigmáticos de estos gigantes de piedra, su movimiento. Sí, esos colosos fueron transportados a lo largo de la isla, pero ¿cómo lograron una hazaña que desafía incluso la tecnología moderna? En el corazón de este enigma se encuentra una pregunta que ha intrigado a arqueólogos, científicos y aventureros por igual. ¿Cómo movieron los antiguos habitantes de Rapa Nui estas enormes esculturas, algunas de las cuales pesan más de 80 toneladas? Imagina la escena, cientos de años atrás, sin grúas ni herramientas modernas, un pueblo desafía lo imposible. ¿Qué secretos albergaban sus manos para ejecutar tal proeza? Una de las teorías más populares es la del caminar de los Moais. Según esta hipótesis, los habitantes de la isla utilizaron cuerdas para balancear y caminar las estatuas hasta sus lugares finales. Piensa en la imagen, un Moai tambaleándose, avanzando lenta pero constantemente, como si cobrara vida bajo las órdenes de aquellos que lo veneraban. ¿Puede que los antiguos habitantes descubrieran un secreto sobre el equilibrio que nosotros aún no conocemos? Y aquí viene el primer momento de tensión. En 2012, un grupo de investigadores decidió poner a prueba esta teoría. Con réplicas de Moais y un equipo de valientes voluntarios, intentaron reproducir este método de transporte. El experimento fue sorprendente. Lograron mover una estatua de varias toneladas con apenas unas cuantas personas. ¿Podría ser esta la respuesta? Pero justo cuando crees que el misterio está resuelto, surgen más preguntas. Si esta era la técnica utilizada, ¿por qué hay estatuas que parecen haber sido abandonadas en medio de su viaje? ¿Qué causó que algunas quedaran tiradas, como si hubieran sucumbido a un destino desconocido? El segundo momento de revelación viene con otra teoría intrigante, el uso de trineos y rodillos. Imagina a los isleños cortando troncos de la escasa vegetación de la isla para crear rodillos y trineos que facilitaran el transporte. Esta hipótesis sugiere una logística impresionante y una planificación digna de ingenieros modernos. Sin embargo, también plantea una pregunta inquietante: si esta era la técnica, ¿qué impacto tuvo en el medio ambiente de la isla, que hoy día es prácticamente un desierto? Pero hay más. Algunos investigadores proponen que los Moais fueron transportados en posición horizontal, utilizando rampas y una combinación de fuerza humana y madera. Cada teoría ofrece una visión diferente de las habilidades y la creatividad humana, pero ninguna parece responder a todas las preguntas. Y aquí es donde se esconde otro misterio. ¿Por qué, después de tanto esfuerzo para mover estos gigantes, algunos fueron dejados incompletos en las canteras? ¿Acaso el pueblo de Rapa Nui enfrentó un cataclismo inesperado que detuvo su labor? Y ahora, te pregunto, ¿qué piensas tú? ¿Fue realmente el caminar de los Moais la técnica utilizada? ¿O crees más en la idea de los trineos y rodillos? Cada teoría es como una pieza de un rompecabezas que, hasta ahora, sigue incompleto. Lo que es seguro es que los Moais representan no solo un triunfo de la ingeniería antigua, sino también un enigma que mantiene viva la curiosidad humana. A medida que este capítulo llega a su fin, te invito a reflexionar sobre lo que has descubierto. Pero no te preocupes, aún hay mucho por explorar. En el próximo capítulo, nos adentraremos en un nuevo misterio, el colapso de la civilización de Rapa Nui. ¿Qué llevó a esta sociedad a su declive? ¿Fue una catástrofe natural, un error humano, o algo más siniestro?
Sigue con nosotros para desentrañar este nuevo misterio, y juntos, intentemos descubrir la verdad detrás de los Moais y los secretos que la isla de Pascua aún guarda celosamente. Colapso de una civilización. Imagina por un momento que estás caminando por los verdes paisajes de la isla de Pascua, mientras el sol se oculta lentamente en el horizonte. Te detienes un instante para observar uno de los Moais, esos seres de piedra que han desafiado el paso del tiempo. En esa quietud, te preguntas cómo una civilización pudo haber creado tales maravillas, pero sobre todo, cómo pudo llegar a su fin. La historia de la isla de Pascua es un enigma en sí misma, un relato de esplendor y decadencia que ha fascinado a historiadores y arqueólogos durante siglos. ¿Qué condujo al colapso de una civilización que fue capaz de erigir esos gigantes de piedra? Las respuestas no son sencillas, pero a medida que profundizas en la historia, descubres que el destino de los Rapa Nui, los antiguos habitantes de la isla, está marcado por decisiones cruciales y circunstancias inevitables. En el auge de su cultura, los Rapa Nui eran maestros en el arte de la escultura y la navegación. Construyeron cientos de moais, cada uno de ellos representando a un ancestro venerado, un protector que velaba por la tribu. Sin embargo, este florecimiento no pudo sostenerse. La isla, aunque rica en cultura, era limitada en recursos. ¿Podría ser que su caída estuviera escrita en la misma tierra que alguna vez nutrió su ascenso? Conforme el tiempo avanzaba, la población de la isla crecía y con ella la demanda de recursos. Los árboles, que alguna vez cubrieron la isla, fueron talados para construir canoas, para mover los moais y para servir de combustible. Poco a poco, el paisaje se transformó, un paraíso verde se convirtió en una tierra desnuda y estéril. Sin bosques, la tierra comenzó a erosionarse y la agricultura se hizo cada vez más difícil. ¿Puede una decisión desencadenar una cadena de eventos que lleve al colapso de toda una civilización? Pero la deforestación fue solo el principio. La escasez de recursos provocó tensiones sociales, y las diferentes tribus de la isla comenzaron a enfrentarse entre sí. La unidad que una vez los había llevado a crear grandes obras se fracturó en un ciclo de conflictos y guerras. Los Moais, que en algún momento habían sido símbolos de estatus y poder, comenzaron a ser derribados en una lucha por la supervivencia y el control. ¿Es posible que el deseo de poder supere el instinto de preservación? Sin embargo, hay quienes creen que estos conflictos internos no fueron el único factor que llevó al colapso. Algunos investigadores sugieren que la llegada de los europeos a la isla en el siglo XVIII trajo consigo enfermedades y esclavitud, acelerando el declive de una cultura que ya estaba en crisis. Las enfermedades para las cuales los Rapa Nui no tenían inmunidad se propagaron rápidamente, diezmando a la población. ¿Se puede culpar al encuentro de dos mundos por la caída de uno? A medida que exploras esta historia, te das cuenta de que los eventos que llevaron al colapso de la civilización Rapa Nui son complejos y están entrelazados. No hay una única causa, sino una serie de decisiones humanas y circunstancias externas que, juntas, crearon una tormenta perfecta. Y en medio de este caos, los Moais permanecieron, mudos testigos de la grandeza y la tragedia de su pueblo. En este momento, mientras reflexionas sobre lo que has aprendido, una pregunta se alza en tu mente. ¿Podría la historia de los Rapa Nui ser una advertencia para nuestras propias sociedades? En un mundo donde los recursos naturales son cada vez más escasos y las tensiones sociales están a flor de piel, ¿estamos repitiendo los errores del pasado? ¿O seremos capaces de aprender de ellos para evitar un destino similar? El misterio del colapso de los Rapa Nui es una lección sobre el equilibrio delicado entre el hombre y su entorno, entre la ambición y la sostenibilidad. Pero esto no es el final de la historia. En el próximo capítulo, nos adentraremos en otra faceta igualmente fascinante de la isla de Pascua, el enigma de las tablillas Rongo Rongo. ¿Podría ser que estas inscripciones enigmáticas contengan las claves para entender más sobre los Moais y sus creadores? No te lo pierdas. Los misterios de la cantera Rano Raraku. Imagina que estás parado al pie de una colina en la isla de Pascua. El viento acaricia tu rostro mientras tus ojos se posan en una escena que parece sacada de un sueño. Aquí, en la cantera Rano Raraku, la cuna de los Moais, el tiempo parece haberse detenido. Este es el lugar donde nacieron los gigantes de piedra que has visto erigidos en la isla, y hoy, te sumergirás en los secretos que esta cantera esconde.
A medida que te adentras en este lugar, la atmósfera cambia. Las silenciosas figuras de los moais emergen del suelo como guardianes dormidos. Algunos están parcialmente esculpidos, otros se levantan con majestuosa altura, y muchos yacen inacabados, atrapados en un eterno letargo. Pero, ¿por qué fueron abandonados aquí? ¿Qué secretos guarda esta cantera que dejaron atrás sus creadores? La cantera Rano Raraku no solo es el lugar de nacimiento de estos colosos, sino también un laberinto de preguntas sin respuesta. Las suaves colinas están marcadas por las huellas de un pasado laborioso. Aquí, los antiguos isleños extrajeron roca volcánica, transformando la piedra en figuras que desafían nuestro entendimiento. Pero, ¿cómo lograron esculpir tales obras maestras con herramientas rudimentarias? Y, más intrigante aún, ¿por qué algunos moais nunca llegaron a su destino final? Camina conmigo a través de este paisaje enigmático. Observa cómo los moais inacabados parecen brotar del suelo, como si la tierra misma los hubiera dado a luz. Cada uno de ellos, con sus rostros serenos y enigmáticos, cuenta una historia de dedicación y misterio. Sin embargo, estas historias están incompletas. Las herramientas abandonadas y los caminos a medio construir susurran relatos de un abrupto final. ¿Fue un desastre natural lo que detuvo su creación? ¿Una crisis interna que paralizó a toda una civilización? Uno de los momentos más desconcertantes que experimentarás es al encontrar el moai más grande jamás esculpido. Aún yace atrapado en la roca madre, con más de 21 metros de longitud. Este coloso nunca vio la luz más allá de la cantera. ¿Qué motivó a sus escultores a dejar esta obra maestra a medio terminar? ¿Acaso fue un cambio en las creencias, o tal vez un colapso social que los obligó a abandonar su trabajo? Mientras exploras, una revelación sorprendente te espera. Al inspeccionar detenidamente algunos moais, notarás inscripciones y marcas que parecen seguir un patrón. Algunos arqueólogos sugieren que estas podrían ser una forma de comunicación, un mensaje dejado intencionalmente por los escultores para generaciones futuras. Pero, ¿qué intentaban transmitir? ¿Era un aviso, una oración o un grito silencioso de ayuda? La cantera Rano Raraku no solo es un lugar de creación, sino también de misterio y especulación. Cada roca, cada fragmento esculpido, es una pieza de un rompecabezas que parece resistirse a ser completado. Pero, a pesar de la incertidumbre, hay algo profundamente conmovedor en la dedicación de los antiguos isleños. Una pasión que trascendía las generaciones, un deseo de dejar un legado que perdurara más allá de su tiempo. Al concluir tu recorrido por la cantera, te detienes un momento para contemplar el paisaje. La vastedad del lugar y el peso de sus misterios te envuelven. Pero, mientras el sol comienza a descender, proyectando largas sombras sobre los moais, una pregunta persiste en tu mente: ¿qué sucedió realmente aquí? Y, más importante, ¿qué otras revelaciones aguardan en los confines de esta misteriosa isla? No querrás perderte el próximo capítulo, donde exploraremos las teorías más controvertidas sobre la desaparición de los escultores de los moais. ¿Fue un cataclismo, conflictos internos, o algo aún más misterioso? La respuesta podría cambiar para siempre nuestra comprensión de la historia de la isla de Pascua. Prepárate para adentrarte aún más en el enigma que rodea a estos gigantes de piedra. El papel del hombre pájaro. Imagina, por un momento, que estás de pie en la cima del acantilado de Orongo, en la isla de Pascua. El océano Pacífico se extiende ante ti en una inmensidad azul, y el viento susurra antiguos secretos al oído. En este lugar, donde la tierra se encuentra con el cielo, se desarrolló uno de los rituales más enigmáticos de la historia de la humanidad, la competencia del hombre pájaro. Pero, ¿qué es el hombre pájaro y qué relación tiene con los moais, esas enigmáticas estatuas que hemos estado explorando? Puedes sentir la intriga en el aire mientras te adentras en una historia de poder, creencias y un legado que aún resuena a través de los siglos. Los antiguos habitantes de la isla de Pascua, conocidos como Rapa Nui, vivieron en una sociedad que dependía de sus líderes y sus creencias espirituales para mantener el equilibrio con la naturaleza. Pero a medida que el tiempo pasó y los recursos comenzaron a escasear, se hizo necesario un cambio en la forma en que la comunidad elegía a sus líderes. Aquí es donde la fascinante figura del hombre pájaro cobra vida.
Imagina una competencia tan peligrosa como legendaria, donde la valentía y la destreza física se combinaban con una fe inquebrantable. Cada año, durante el festival de Tangata Manu, los hombres más valientes se lanzaban desde el acantilado de Orongo para nadar hasta el islote de Motu Nui. Su misión, encontrar el primer huevo de Manutara, una especie de ave marina que anidaba en aquel lugar inhóspito. El primero en regresar con el huevo intacto era proclamado hombre pájaro, un título que confería a su clan el liderazgo de la isla durante un año. Pero, ¿por qué era tan importante esta competencia? ¿Qué simbolizaba el hombre pájaro para los Rapanui y qué conexión tenía con los moais? Aquí es donde la historia se torna aún más intrigante. Algunos investigadores creen que, a medida que la construcción de moais disminuyó, el culto al hombre pájaro cobró mayor relevancia. Podría ser que los Rapanui buscaron en este ritual una nueva forma de poder y conexión espiritual, uniendo su destino al vuelo de las aves en lugar de a las estatuas de piedra. Mientras te paras al borde del acantilado, puedes casi sentir la adrenalina de aquellos competidores ancestrales, enfrentando las olas y la incertidumbre del océano. Pero también puedes imaginar el peso de la responsabilidad que cargaban sobre sus hombros. Un huevo que simbolizaba no solo el liderazgo, sino también la esperanza de un futuro próspero para su pueblo. Ahora, te preguntarás, ¿qué llevó a los Rapanui a abandonar la construcción de moais y centrarse en este ritual? Algunos historiadores sugieren que el agotamiento de los recursos naturales de la isla hizo que el enfoque cambiara hacia un sistema menos dependiente de lo tangible y más centrado en lo espiritual y simbólico. Pero, ¿es esta la verdad completa? En este punto, la historia da un giro inesperado. Algunos relatos sugieren que el aumento de la competición por el huevo del Manutara podía haber sido una respuesta a la necesidad de renovación y unidad en tiempos de crisis. Otros creen que el hombre pájaro representaba un intento de conectar con fuerzas superiores, buscando respuestas en el cielo que las estatuas de piedra no podían proporcionar. ¿Qué opinas tú? Mientras sigues explorando la isla en tu mente, te das cuenta de que las preguntas se acumulan, cada una más fascinante que la anterior. ¿Fue el hombre pájaro simplemente un ritual de poder, o escondía en sus alas el secreto de una transición cultural más profunda? A medida que el sol comienza a descender en el horizonte, te quedas contemplando el majestuoso paisaje, reflexionando sobre cómo este rito ancestral podría encerrar respuestas perdidas en el tiempo. Pero la historia no termina aquí. Al igual que el océano, las profundidades del misterio del hombre pájaro son vastas y están llenas de secretos aún por descubrir. Este es solo un fragmento de la rica historia de la isla de Pascua, y apenas hemos comenzado a desentrañar su complejidad. ¿Cuál es el siguiente capítulo en este enigma cautivador? Mientras te despides del acantilado de Orongo, te invitamos a continuar con nosotros en nuestra búsqueda de la verdad detrás de los moais y los rituales que definieron una civilización. ¿Estás preparado para descubrir lo que sigue? La historia continúa, y lo mejor está por venir. No te pierdas el próximo capítulo, donde nos adentraremos aún más en los secretos de esta enigmática isla y sus enigmáticos guardianes de piedra. Contacto con el mundo exterior. Imagina por un momento que te encuentras en la orilla de la isla de Pascua, mirando hacia el vasto océano. El viento salado acaricia tu rostro y, por un instante, sientes que estás al borde del mundo, en un lugar donde la historia y el misterio se entrelazan. Hoy, te invitamos a embarcarte en un viaje fascinante, un viaje hacia lo desconocido, el contacto de los antiguos habitantes de Rapa Nui con el mundo exterior. Durante décadas, los arqueólogos y antropólogos han especulado sobre cómo una civilización tan remota pudo haber interactuado con el resto del mundo. ¿Fueron los habitantes de Rapa Nui completamente aislados o mantenían algún tipo de contacto con otras culturas? La respuesta podría cambiar todo lo que crees saber sobre los moais y sus creadores. Imagina que estás de pie en la playa de Anaquena, donde la arena blanca se mezcla con historias de antaño. Aquí, se dice que los primeros polinesios desembarcaron, trayendo consigo no solo su cultura, sino quizás también relatos y conocimientos de tierras lejanas. Podría ser que estos navegantes, expertos en surcar las vastas extensiones del océano, establecieran conexiones con otros pueblos más allá del horizonte. Los registros orales de Rapa Nui, transmitidos de generación en generación,
hablan de canoas que surcaban el océano, de intercambios y viajes que parecen desafiar las nociones modernas de aislamiento. ¿Es posible que estas historias contengan un grano de verdad? A medida que los investigadores profundizan en los vestigios arqueológicos, comienzan a descubrir pistas que podrían sugerir un intercambio cultural más amplio de lo que se pensaba. Uno de los descubrimientos más intrigantes es la presencia de ciertas plantas y cultivos en la isla que no son nativos de la región. ¿Cómo llegaron allí? La respuesta más plausible es que fueron traídos desde otros lugares, quizás por navegantes que compartieron sus conocimientos con los isleños. Esta evidencia botánica podría ser la clave para entender una red de contactos que se extiende más allá de lo visible. Pero hay más. En 2012, un equipo de investigadores realizó un estudio genético que reveló una sorpresa. La población de Rapa Nui muestra evidencias de mestizaje con poblaciones de América del Sur, mucho antes de la llegada de los europeos. ¿Podrían haber existido viajes transoceánicos entre estos dos mundos aparentemente desconectados? Este hallazgo ha sacudido los cimientos de lo que pensábamos saber sobre el aislamiento de la isla. Imagina la escena, una pequeña canoa avistando las costas de una tierra extraña, los primeros encuentros entre culturas, el intercambio de ideas y tecnologías. ¿Qué impacto habrían tenido estos encuentros en la construcción de los moais? ¿Podrían haber influenciado las técnicas de tallado, las formas artísticas, o incluso las creencias religiosas de los isleños? La posibilidad es tan intrigante como escalofriante. Y, sin embargo, a pesar de estas evidencias, el debate sigue abierto. Algunos expertos argumentan que estas conexiones no fueron lo suficientemente significativas como para alterar el curso de la historia de Rapa Nui de manera tangible. Otros sugieren que aún queda mucho por descubrir, que las sombras del pasado aún guardan secretos que esperan ser revelados. Mientras caminas por la isla, te das cuenta de que cada piedra, cada moai, podría ser un testimonio silencioso de estos contactos antiguos. ¿Y si cada estatua gigante no solo es un homenaje a un ancestro, sino también un símbolo de un intercambio cultural que trasciende el tiempo y el espacio? Te dejamos con esta pregunta: ¿cuántos secretos más esconde la isla de Pascua, esperando a ser descubiertos por aquellos que se atrevan a mirar más allá de la superficie? En el próximo capítulo, nos sumergiremos aún más en el misterio, explorando las teorías más audaces sobre el propósito de los moais y los mensajes ocultos que podrían contener. ¿Estás listo para seguir descifrando los enigmas de Rapa Nui? No te lo pierdas. Leyendas y creencias locales. Imagina por un momento que has viajado a la remota isla de Pascua, un lugar donde el tiempo parece haberse detenido y el viento murmura historias de tiempos antiguos. Mientras caminas por la polvorienta senda que serpentea entre las imponentes estatuas de los moais, te das cuenta de que cada figura de piedra parece contar su propia historia, una historia que ha sido transmitida de generación en generación por los habitantes de la isla. En este capítulo, nos adentraremos en el fascinante mundo de las leyendas y creencias locales, esos relatos que han dado forma a la identidad de la isla y que, aún hoy, siguen envolviendo a los moais en un aura de misterio. Desde tiempos inmemoriales, los Rapa Nui, el pueblo originario de la isla de Pascua, han desarrollado un rico tapiz de mitos y leyendas en torno a estas enigmáticas estatuas. Para ellos, los moais no son simplemente esculturas inertes de piedra. Al contrario, son considerados como representaciones de sus ancestros, una especie de puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Pero, ¿qué llevó a los Rapa Nui a esculpir estas gigantescas figuras? Según las leyendas, se dice que los moais fueron creados para contener el mana, una poderosa fuerza espiritual que protegía a las aldeas. Creían que el mana de los ancestros era transmitido a través de los ojos de los moais, y por eso, las estatuas eran posicionadas de manera que miraran hacia las aldeas, como si velaran por la gente que allí vivía. Sin embargo, dentro de estas creencias, también encontramos relatos más oscuros y perturbadores. Algunas historias hablan de una época de gran conflicto, donde el mana se volvió un objeto de disputa, llevando a batallas entre clanes por el control de los moais más poderosos. ¿Podría ser que estas rivalidades fueran las responsables del colapso de una sociedad que una vez floreció en este rincón del mundo? En medio de estas narraciones, surge una historia particularmente inquietante. Se cuenta que un moai en particular, conocido como el moai maldito,
fue erigido con intenciones oscuras. Se dice que este Moai estaba destinado a albergar un espíritu vengativo que castigaría a aquellos que perturbaban el equilibrio de la isla. Aunque solo es una leyenda, el relato ha sido suficiente para que aún hoy muchos habitantes eviten acercarse a su ubicación. Pero no todos son historias de conflicto y maldiciones. También hay leyendas que hablan de los Moais como protectores benevolentes. En ciertas noches, cuando la luna llena ilumina la isla, se dice que los espíritus de los ancestros despiertan y recorren el paisaje, asegurándose de que la paz y el equilibrio sean restaurados. A medida que te sumerges en estos relatos, es imposible no preguntarse, ¿cuánto de esto es verdad y cuánto es simplemente ficción creada por el paso del tiempo? La línea entre la realidad y la leyenda se difumina en la isla de Pascua, dejando a los visitantes con más preguntas que respuestas. Mientras las leyendas locales ofrecen una rica perspectiva sobre cómo los Moais son percibidos por los Rapa Nui, también plantean un desafío para los arqueólogos y antropólogos que intentan descifrar el verdadero propósito de estas estatuas. La ciencia y la historia chocan con las creencias tradicionales, creando un debate que sigue vivo hasta el día de hoy. Pero hay algo que está claro: estas leyendas y creencias, ya sean totalmente ciertas o parcialmente inventadas, han jugado un papel crucial en mantener viva la cultura y el legado de los Rapa Nui. A través de sus relatos, los habitantes de la isla han podido transmitir sus valores, miedos y esperanzas, asegurándose de que las generaciones futuras no olviden sus raíces. A medida que el sol se pone sobre la isla de Pascua y los Moais se envuelven en sombras, te das cuenta de que la verdadera magia de estos gigantes de piedra no reside solo en su imponente presencia, sino en las historias que los rodean. Historias que, como hemos visto hoy, son tan diversas y complejas como el mismo pueblo que las creó. Y así, al dejar atrás las leyendas y creencias locales, te preguntas, ¿qué otros secretos guardan estas enigmáticas figuras? ¿Qué más podemos descubrir sobre este misterioso rincón del mundo? En el próximo capítulo, exploraremos la controversia sobre las teorías de construcción y transporte de los Moais, donde la ciencia y la ingeniería moderna se encuentran cara a cara con las habilidades ancestrales de un pueblo olvidado. No querrás perdértelo. Teorías contemporáneas y controversias. Imagina que estás de pie frente a un Moai, una de esas enigmáticas estatuas que han cautivado a exploradores y científicos por siglos. La luz del sol dibuja sombras dramáticas sobre su rostro pétreo, y por un momento, te preguntas, ¿qué secretos guarda en su interior? Hoy, nos adentraremos en el intrigante mundo de las teorías contemporáneas y las controversias que rodean a estas monumentales figuras. La isla de Pascua, o Rapa Nui, es un lugar donde el misterio parece palpitar con cada brisa que acaricia sus colinas. Desde que los primeros europeos avistaron estas estatuas monolíticas, el mundo ha intentado desenterrar la verdad detrás de su creación. Y, aunque se han propuesto muchas explicaciones, cada teoría parece abrir más preguntas que respuestas. Una de las teorías más discutidas es la que relaciona a los Moais con prácticas de culto religioso. Según algunos arqueólogos, los Moais representan a ancestros venerados, erigidos para proyectar su poder espiritual sobre la tierra y sus habitantes. Sin embargo, ¿podría ser que estas estatuas sean algo más que meros símbolos de devoción? Algunos investigadores sugieren que podrían haber servido como marcadores territoriales o incluso como una forma de mostrar el poderío y la destreza de las diferentes tribus de la isla. Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más intrigantes. En 2019, un grupo de científicos propuso que los Moais podrían haber tenido un propósito funcional más allá de lo simbólico. La teoría sugiere que las estatuas podrían haber ayudado en la gestión del agua dulce, un recurso crucial en la isla. ¿Podría ser cierto que estos colosos de piedra jugaran un papel en la supervivencia de los antiguos Rapa Nui? Aquí llegamos a un punto álgido. ¿Cómo se movieron estas gigantescas estatuas alrededor de la isla? Para muchos, el transporte de los Moais es uno de los misterios más fascinantes. Las teorías varían desde el uso de trineos y rodillos de madera, hasta la idea más exótica de que los Moais caminaban erguidos, balanceados por hábiles equipos de isleños. Imagina a un grupo de personas coordinando con precisión para dar vida a enormes bloques de piedra, haciéndolos andar por la isla. ¿Podría esta sorprendente imagen ser la clave para desbloquear el misterio?
En 2012, un experimento dirigido por Terry Hunt y Carl Lippo mostró que era posible mover un Moai con solo 3 equipos de personas, utilizando cuerdas y una técnica de balanceo. Los resultados fueron sorprendentes y, para muchos, revolucionarios. ¿Podría ser que las antiguas leyendas de Moais caminantes tuvieran un núcleo de verdad? Sin embargo, no todos están convencidos. Algunos expertos argumentan que este enfoque no explica cómo se transportaron los Moais a través de diversos terrenos de la isla. La falta de pruebas concluyentes significa que el misterio persiste y que, tal vez, la verdadera respuesta aún se nos escapa. A medida que exploramos más profundamente, nos encontramos con otra teoría que ha ganado terreno en los últimos años: la influencia de los extraterrestres. Aunque para muchos puede parecer sacada de una novela de ciencia ficción, esta idea sostiene que seres de otros mundos pudieron haber ayudado a los Rapa Nui en la construcción o el transporte de los Moais. ¿Es posible que estos colosos sean un vestigio de un contacto ancestral con civilizaciones de las estrellas? La noción de intervención extraterrestre despierta tanto escepticismo como fascinación. Nos lleva a cuestionar hasta qué punto estamos dispuestos a aceptar explicaciones extraordinarias cuando las respuestas convencionales parecen insuficientes. ¿Estás dispuesto a abrir tu mente a lo imposible? Con cada teoría, surge una controversia. Algunos investigadores sugieren que las diferencias en el tamaño y la forma de los Moais a lo largo de la isla reflejan un cambio en las técnicas de construcción y en el significado cultural de las estatuas a lo largo del tiempo. Fue el colapso ambiental de la isla, tal vez causado por la deforestación y la sobreexplotación de recursos, lo que llevó a una transformación en cómo los Rapa Nui concebían a sus Moais. El debate es intenso y, a menudo, apasionado. Mientras algunos ven estas estatuas como un símbolo de la grandeza de una civilización perdida, otros las ven como un recordatorio de los peligros del abuso de los recursos naturales. Sin embargo, una cosa es cierta: los Moais siguen siendo una fuente inagotable de fascinación y misterio. Al cerrar este capítulo, te invito a reflexionar sobre todo lo que hemos descubierto. Las teorías contemporáneas y las controversias que rodean a los Moais son un recordatorio poderoso de cuán complejo es nuestro pasado. Y, mientras nos preparamos para adentrarnos en el próximo capítulo, donde exploraremos las investigaciones más recientes y lo que el futuro podría deparar para desentrañar estos enigmas, te dejo con esta pregunta: ¿qué otras historias increíblemente humanas, ocultas en las sombras de la historia, estamos aún por descubrir? ¿Estás listo para seguir desentrañando los misterios de los Moais con nosotros? No te pierdas el próximo capítulo, donde las revelaciones prometen ser aún más sorprendentes. El futuro de los Moais. Imagina que estás de nuevo en la mística isla de Pascua, pero esta vez con una misión diferente: no solo observar, sino intentar vislumbrar el futuro de los Moais, esas majestuosas estatuas que han desafiado el tiempo y se han convertido en los silenciosos guardianes de una historia aún no contada por completo. Mientras el sol se eleva sobre el horizonte, iluminando las colinas verdes y las siluetas de los Moais, una pregunta persiste en el aire: ¿qué les depara el futuro a estos colosos de piedra? Hoy nos sumergimos en esta intrigante cuestión, explorando las iniciativas y desafíos que enfrentan estas icónicas estatuas en el siglo XXI. ¿Será posible preservar su misterio mientras la modernidad avanza a pasos agigantados? Los habitantes de la isla de Pascua, los Rapa Nui, han vivido durante siglos en armonía con los Moais, considerándolos no solo monumentos, sino también parte esencial de su identidad cultural. Sin embargo, en un mundo donde el turismo masivo y el cambio climático amenazan con alterar el equilibrio, surge la necesidad de replantear estrategias de conservación. Es un delicado acto de equilibrio, preservar la autenticidad mientras se asegura que las futuras generaciones puedan admirar estas maravillas. Pero, ¿cómo se logra esto? Imagina estar en una reunión con arqueólogos, conservacionistas y líderes Rapa Nui, todos debatiendo fervientemente sobre las mejores prácticas para proteger a los Moais. Cada uno aporta su perspectiva, desde métodos innovadores de conservación hasta la implementación de tecnología avanzada como drones y escáneres 3D para monitorear el deterioro. En medio de la discusión, una revelación sorprende a todos. Un nuevo estudio sugiere que el cambio climático podría erosionar las piedras volcánicas mucho más rápido de lo esperado, amenazando con borrar siglos de historia.
Esta es una revelación que trae consigo una urgencia palpable. ¿Podrán las nuevas tecnologías salvar a los moais antes de que sea demasiado tarde? Los conservacionistas proponen un plan audaz. Mediante el uso de inteligencias artificiales, crear réplicas digitales en alta resolución de cada moai, una especie de legado virtual que perdurará incluso si lo físico no lo hace. Pero esta idea no está exenta de controversia. Algunos Rapa Nui sienten que digitalizar los moais podría despojarlos de su esencia, reduciéndolos a meras imágenes sin alma. Aquí surge un debate profundo sobre la diferencia entre preservar la apariencia física y mantener viva su conexión espiritual. Mientras reflexionas sobre estas discusiones, te das cuenta de que el futuro de los moais no solo depende de medidas técnicas. La clave radica en el respeto y la colaboración entre las culturas, comprendiendo que los moais son más que piedras, son el legado de un pueblo que ha resistido el paso del tiempo. La comunidad Rapa Nui tiene claro que el turismo, aunque vital para la economía local, debe gestionarse cuidadosamente. Imagina caminar por senderos especialmente diseñados para minimizar el impacto humano en el entorno, mientras guías locales comparten las historias ancestrales con los visitantes. Esta no es solo una estrategia de conservación, sino una oportunidad para que el mundo entienda y valore la rica cultura Rapa Nui. Pero, ¿cómo se asegura que estas medidas sean suficientes? La respuesta puede residir en una combinación de tradición e innovación. Las ceremonias ancestrales continúan siendo una parte esencial de la vida en la isla, manteniendo viva la conexión espiritual con los antepasados que tallaron los moais. A la vez, instituciones internacionales trabajan junto a la comunidad para desarrollar programas educativos que promuevan una comprensión más profunda de la importancia de los moais, no solo como atracciones turísticas, sino como reliquias vivas que cuentan la historia de la humanidad. Mientras contemplas el vasto océano que rodea la isla, es inevitable preguntarte, en un mundo cambiante, ¿serán los moais testigos de un renacimiento cultural o caerán víctimas de las fuerzas implacables del tiempo y la modernidad? La esperanza reside en la resiliencia del pueblo Rapa Nui y en la capacidad del ser humano para aprender del pasado mientras mira hacia el futuro. A medida que el día llega a su fin y el cielo se tiñe de tonos anaranjados y púrpuras, una sensación de anticipación queda en el aire. El destino de los moais está lejos de ser escrito en piedra, y es esta incertidumbre la que nos deja ansiando más, buscando respuestas en el próximo capítulo de este misterioso viaje. En el próximo y último capítulo, exploraremos cómo los misterios de los moais continúan inspirando a quienes los estudian, y revelaremos nuevas teorías que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de estos gigantes silenciosos. ¿Te atreves a descubrir lo que queda por desvelar? Lecciones aprendidas de Rapa Nui. Hoy, en el último capítulo de esta serie sobre los enigmáticos moais de Isla de Pascua, te invitamos a descubrir las lecciones que hemos aprendido de Rapa Nui. A lo largo de esta travesía, hemos explorado teorías, desvelado controversias y contemplado el futuro de estas majestuosas esculturas. Pero ahora, nos enfocaremos en lo que realmente podemos extraer de esta isla tan rica en historia y misterio. Imagina que te encuentras en el corazón de Rapa Nui, rodeado por el susurro del viento y el murmullo del océano. A medida que caminas por sus tierras, pisando las huellas de antiguas civilizaciones, una pregunta se forma en tu mente. ¿Qué lecciones nos ha legado esta cultura que una vez floreció en uno de los lugares más aislados del planeta? Primero, consideremos la resiliencia. La gente de Rapa Nui enfrentó desafíos ambientales extremos. La deforestación, la sobreexplotación de recursos y los cambios climáticos radicales pusieron a prueba su capacidad de adaptación. ¿Cómo pudo una sociedad tan remota sobrevivir durante tanto tiempo? La respuesta puede residir en su capacidad para reinventarse, para aprender de sus errores y buscar nuevas formas de coexistir con su entorno. Esta es una lección valiosa en un mundo donde, hoy más que nunca, enfrentamos desafíos ambientales globales. Pero hay más. Los moais, esas impresionantes estatuas talladas con tanto esfuerzo y devoción, nos enseñan sobre el poder de la comunidad. Las investigaciones sugieren que fue el trabajo colectivo lo que permitió a los habitantes de Rapa Nui erigir estas monumentales figuras. Cada estatua era un símbolo de identidad y orgullo, una representación tangible de la unidad y el esfuerzo compartido. Pregúntate,
¿Qué podría lograr nuestra sociedad si trabajáramos juntos con un objetivo común tan claro y poderoso? En este punto, tal vez te estés preguntando, ¿qué pasó con los creadores de los Moais? ¿Por qué cayeron en el olvido? Aquí es donde el misterio se profundiza. Algunos relatos sugieren conflictos internos, mientras que otros apuntan a factores externos, como el contacto con exploradores europeos. Esta es una advertencia sobre las consecuencias de la división y la desarmonía, una lección que resuena con alarmante claridad en nuestros tiempos actuales. Ahora, imagina el momento de revelación. Estás frente al Moai más grande de la isla, una estatua que parece desafiar las leyes de la física por su mera existencia. De repente, una historia olvidada emerge, un descubrimiento que cambia todo lo que pensabas saber. Se trata de un artefacto oculto bajo la tierra, una pieza que conecta la historia de los Rapa Nui con otras civilizaciones antiguas de formas que aún no comprendemos completamente. Es un recordatorio de que siempre hay más por descubrir, que los secretos del pasado pueden desafiar nuestras nociones preconcebidas. A medida que el sol comienza a descender en el horizonte, bañando la isla en un cálido resplandor dorado, te das cuenta de que las lecciones de Rapa Nui son también un reflejo de nuestra propia humanidad. Nos muestran tanto la fragilidad como la fortaleza inherente en nuestra naturaleza. Nos recuerdan que, aunque el tiempo pase y las civilizaciones cambien, los ecos del pasado siempre encuentran una forma de resonar en nuestro presente. Finalmente, mientras te preparas para dejar este lugar místico, una última pregunta resuena en tu mente. ¿Qué futuro nos depara si no aprendemos de estas lecciones del pasado? La historia de Rapa Nui es una advertencia y una esperanza, un testimonio del poder del espíritu humano frente a la adversidad. Así concluye nuestra travesía por los misterios de los Moais y la rica cultura de Rapa Nui. Pero, mientras te despides de estas tierras, llevas contigo las historias y las lecciones que has descubierto. ¿Qué harás con este conocimiento? ¿Cómo cambiará tu perspectiva sobre el mundo que te rodea? Porque, después de todo, el verdadero misterio no es lo que ocurrió en el pasado, sino lo que nosotros decidiremos hacer con ello en el futuro. Gracias por acompañarnos en este viaje. Pero recuerda, cada final es solo el comienzo de una nueva historia. ¿Te atreves a seguir explorando?